A través de toda la Biblia, de principio a fin, se extiende el hilo conductor rojo de la gracia divina. El árbol de la vida, el cual nos habla de la persona de Jesús, aparece al comienzo del libro de Génesis y es mencionado también al final en el libro de Apocalipsis. Jesús es la gracia divina personificada. ¿Cómo podemos encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento? A través de los simbolismos y las tipologías que señalaban hacia su persona. Vamos a ver un ejemplo. En el libro de Números capítulo 21 encontramos la descripción de la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto por orden divina. Esta fue levantada para que los israelitas recibieran sanidad cuando miraran hacia ella al ser mordidos por serpientes ardientes a causa de sus quejas y murmuraciones. En el Nuevo Testamento, más precisamente en el Evangelio de Juan, Jesús mismo hizo mención de esto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, Reina Valera 1960. Jesús mismo nos muestra cómo encontrar ese hilo conductor de la gracia en el Antiguo Testamento. Él aquí hizo una comparación entre aquello que sucedió en el tiempo de Moisés y su obra en la cruz. Aquella serpiente de bronce fue puesta sobre un poste alto para que todos la pudieran ver. Cuando alguna persona del pueblo de Israel era mordida por una serpiente ardiente, debía levantar su mirada hacia la serpiente de bronce para ser liberada de esa mordedura. Esto representaba un simbolismo de la obra que Cristo realizó más tarde en la cruz del Gólgota. Cada persona que levanta los ojos de la fe hacia la cruz recibe salvación, recibe salvación. Cuando los israelitas ponían sus ojos en la serpiente de bronce, no solo eran liberados del ataque de las serpientes ardientes, sino que eran sanados si habían sido mordidos por ellas. De la misma manera, cuando miramos a la cruz de Cristo, no solo recibimos salvación, sino también sanidad. Jesús cargó sobre sí mismo todos nuestros pecados y también nuestras enfermedades. Los elementos de la Santa Cena representan estos dos aspectos. La copa es símbolo de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. ¡Aleluya! Y el pan simboliza la sanidad para nuestro cuerpo físico. Como habíamos mencionado antes, los israelitas fueron mordidos por estas serpientes ardientes como consecuencia de su murmuración en cuanto al alimento sobrenatural que Dios les había provisto para que subsistieran en el desierto. Si bien ellos murmuraban y se quejaban de muchas cosas y con bastante frecuencia, esta queja era mucho más grave que otras. En este caso, no se quejaban solo de Moisés, sino que murmuraban también contra Dios. Vamos a considerar el pasaje donde está relatada esta situación. El pueblo se impacientó por causa del viaje, y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Números 21, versículo 5, Biblia de las Américas. En otras traducciones está escrito: ese pan sin sustancia nos produce náuseas. O ya estamos hartos de esta pésima comida. Esta grave murmuración en contra del maná provocó la aparición de las serpientes venenosas con sus terribles consecuencias. El maná es una tipología de la obra de Cristo y simboliza la Santa Cena de nuestros días. Al quejarse contra el maná, los israelitas estaban desechando la provisión divina para la sanidad de sus cuerpos. Cabe recordar que todo el pueblo había salido de Egipto en óptimas condiciones de salud,
después de haber participado del Cordero Pascual, el cual simbolizaba exactamente lo mismo. Dios deseaba mantener a su pueblo sano y saludable en su paso por el desierto por medio del maná. Dios también les proveyó de codornices en algunas ocasiones, pero el maná era la comida principal para mantenerlos sanos y fuertes. Pero ellos estaban desconformes. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús, refiriéndose a sí mismo, dice lo siguiente, en los versículos 49 y 50. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Reina Valera 1960. En la actualidad, los elementos de la Santa Cena, los cuales simbolizan el cuerpo partido y la sangre derramada de Jesús, representa la provisión divina para nuestra sanidad. Los israelitas se rebelaron contra Dios y su provisión, y la consecuencia fue la aparición de estas serpientes venenosas que causaron grandes estragos en el campamento. Ver Números 21, 5 al 9. ¿No es interesante notar que el pasaje de 1 Corintios 11, donde el apóstol Pablo se refiere a la cena del Señor, haga mención a los que están debilitados y los que han muerto prematuramente dentro de la Iglesia de Cristo por haber participado de ella sin ser conscientes de su significado? El maná era la provisión divina para mantener sanos y fuertes a los israelitas. El maná les proporcionaba vida. De la misma manera es hoy en día con la Santa Cena. Por lo tanto, el maná en el desierto es uno de los muchos simbolismos que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Siempre decimos que el número 5 nos habla de la gracia divina, y hay un pasaje interesante en el libro de Levítico que dice lo siguiente, en el capítulo 26, versículo 8, Biblia al día: 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y ante vosotros vuestros enemigos caerán a filo de espada. Seguramente habrás leído este pasaje alguna vez. La gracia divina siempre trae salvación y liberación. El favor divino ahuyenta a nuestros enemigos. El diablo, nuestro mayor enemigo, no puede acusarnos cuando conocemos la gracia divina. Dicho de otra manera, no somos más los perseguidos, sino que perseguimos a nuestro enemigo. Amén. Hay muchos creyentes que por causa de ignorar el profundo significado de la gracia divina, están constantemente asustados pensando que el diablo los persigue todo el tiempo. Por otra parte, cuando tenemos revelación de la gracia divina y somos conscientes de nuestra posición en Cristo, Él huye despavorido. Amén. El diablo no tiene derecho legal para acusar a aquellos que habitan bajo la cobertura de la gracia y no están más bajo la ley. El diablo solo puede acusar a aquellos que están bajo la ley. Es más, la ley misma le otorga ese derecho. Aquellos que tratan de cumplir la ley estarán fallando siempre en algún punto y nunca harán lo suficiente. El diablo habrá de utilizar la ley para condenarlos. Sin embargo, para aquellos que están bajo la cobertura de la gracia, no hay más ningún tipo de condenación. Amén. Si el diablo viene a atacarte, tú le recuerdas que Dios el Padre te ve a través de Cristo y que has sido santificado y justificado por medio de su obra en la cruz. Alabado sea el Señor. Cuando Él se da cuenta de tu profunda convicción, tiene que huir despavorido. Amén. Por eso decimos que la gracia divina hace huir a nuestros enemigos. Esto es precisamente lo que nos dice este pasaje que acabamos de considerar. Amén.
El diablo nos ataca constantemente con pensamientos de condenación y culpa. Cuando nuestra conciencia es confrontada con la condenación, espera automáticamente un castigo. La raíz más profunda de cualquier enfermedad psicosomática o autoinmune es precisamente la condenación. Cuando nuestra conciencia es confrontada con la condenación, cada célula de nuestro cuerpo espera automáticamente un castigo. Sin embargo, cuando somos conscientes de nuestra posición en Cristo y de la justificación que hemos alcanzado por medio de su obra perfecta en la cruz, la condenación desaparece y las células de nuestro cuerpo se regeneran, produciendo salud y bienestar. Amén. Es importante que le recordemos a nuestra alma que alabe a Dios, ya que Él no lo va a hacer por nosotros. Una forma de hacerlo es cantando alabanzas. En el Salmo 103 leemos los versículos 1 al 5 de la versión Biblia de las Américas. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Si prestamos atención, el salmista menciona aquí 5 motivos por los cuales deberíamos alabar a Dios. Estos reflejan el efecto del pacto de la gracia, los cuales nunca pudieron ser alcanzados por medio de la ley. Las bendiciones de la ley estaban condicionadas a la obediencia, mientras que la gracia nos otorga todo esto en forma totalmente inmerecida. La perfecta obra de Cristo en la cruz a nuestro favor hizo posible que todos nuestros pecados, tanto los pasados como los presentes y futuros, fueran perdonados. Hay quienes piensan que somos arrogantes e insolentes cuando decimos que nuestros pecados futuros, o sea, los que todavía no hemos cometido, ya han sido perdonados. Pero permíteme recordarte que cuando Jesús murió en la cruz hace más de 2000 años atrás, todos, absolutamente todos nuestros pecados estaban en el futuro, porque nosotros todavía ni siquiera existíamos. Dios no quita nuestros pecados en el momento en que le pedimos perdón, sino que estos ya fueron perdonados cuando Cristo los cargó sobre sí mismo en la cruz. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, estamos haciendo efectivo aquello que ya fue realizado. El segundo beneficio de la gracia divina es que Dios sana todas nuestras enfermedades sin excepción alguna. Cuando hablamos de completa sanidad, no solo nos referimos a cosas simples, como puede ser un resfriado, sino a cualquier tipo de enfermedad que ataque nuestro cuerpo, incluidas aquellas que para la ciencia médica son catalogadas como incurables. Por ejemplo, demencia y SIDA, entre otras muchas. Jesús cargó sobre sí mismo todas las enfermedades, incluso aquellas que siguen apareciendo y que la medicina ni siquiera sabe cómo denominar. Él es quien sana todas nuestras dolencias. Amén. Él es quien nos rescata del sepulcro o de la maldición de la muerte, como dicen otras traducciones. El creyente en Cristo no puede estar bajo ningún tipo de maldición generacional. Ese tipo de maldiciones tenían que ver con la ley del Antiguo Testamento. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amén. ¿Ves?
El mensaje de este pasaje es realmente liberador, ¿verdad? ¿Cierto? Lamentablemente hay muchos creyentes, tanto aquí en Europa como en otros países, que corren de un lado a otro buscando recibir liberación sin saber que ya fueron liberados por Cristo. Esto sucede a causa del desconocimiento de la verdad de la palabra. Jesús dijo: "Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres". El mensaje del Evangelio de la Gracia es la verdad. Es triste observar que la gran mayoría de los creyentes escuchan un mensaje basado en la ley y no en la verdad de la gracia divina. La gracia y la verdad vinieron al mundo en la misma persona de Jesús. Eso es lo que nos dice Juan, capítulo 1, versículo 17, Reina Valera 1960. La gracia y la verdad divina constituyen una unidad indivisible. Es más, en el original griego está expresado en singular. Debido a que gracia y verdad es lo mismo, cuando Jesús se estaba refiriendo al hecho de conocer la verdad, para recibir libertad, estaba haciendo alusión a la gracia. Cuando tenemos revelación de la gracia, recibimos libertad. ¡Wow! ¿Lo ves? No se puede negar que haya personas cargadas y atormentadas que necesitan ser ministradas para recibir liberación. Sin embargo, esto no les puede ayudar demasiado si no conocen la verdad del Evangelio de la Gracia. De esa manera, estarán siempre dando vueltas en un círculo vicioso, concentrado en el pasado, sin poder disfrutar libremente el presente, con la mirada puesta en un futuro lleno de esperanza. Yo no estoy para nada en contra de aquellos ministerios de liberación que ayudan a las personas a salir de la situación en que se encuentran. Pero lo que sí digo es que una vez que han sido ministradas, deben escuchar la verdad del Evangelio de la Gracia para poder mantenerse libres. Tenemos que atacar los problemas de raíz, pues de otra manera estaremos poniendo parches momentáneos que no sirven para una solución definitiva. La raíz del problema radica en el desconocimiento de la verdad del Evangelio de la Gracia. Los problemas y circunstancias adversas que experimentamos en la vida no vienen para que corramos de un lado a otro para recibir liberación, sino que cuando estamos fundamentados en la verdad de la gracia, estos problemas y desafíos nos ayudan para crecer. Amén. Cuando lo superamos por medio del favor divino, saldremos fortalecidos y estaremos en un peldaño más alto de la fe. No deberíamos considerar los desafíos como algo negativo que actúa en contra de nosotros, pues Dios está interesado en modelar nuestro carácter. Antes de entrar en detalles acerca del carácter, permítanme concluir con el pasaje del Salmo 103. Habíamos visto que el versículo 5 decía: "El que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila".